Importantísimo estos pasos que el apóstol Pablo enseña. Acuérdense que el apóstol Pablo, me estoy basando en Romanos capítulo 6. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando de la gracia, está exponiendo el evangelio, pero de repente él dice que entonces, ya que la gracia vino por causa del pecado, entonces algunos pueden pensar, entonces pequemos más para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo les dice, no. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis? Y entonces dice algo extraordinario, empieza él a mostrarnos algo que todos deberíamos de saber. Y entonces es lo que vimos estas últimas semanas. ¿O no sabéis? O sea, la primer clave, nadie puede manifestar las riquezas de Cristo si no las conoce, pon allí. Fundamental conocerlas, ¿verdad? Fundamental saberlas. Si no las conoces, ¿cómo las puedes manifestar? Podemos nosotros haber escuchado algo y decir, oh, eso sonó muy bien, que me parece que eso luego es el problema que muchos tienen, que se escucha algo y uno lo adopta y dice, suena muy bien, pero muchas veces no se conoce. Aquí el apóstol Pablo, por eso cuando pudo él haber dicho, ¿cómo creen? No pueden ustedes seguir en el pecado, no sé, pudo haberlo dicho de una manera simple, porque voy a decirlo así, porque el pecado no le agrada a Dios, pudo haber dicho eso. ¿Cómo van a perseverar en el pecado si el pecado no le agrada a Dios? Sin embargo, el apóstol hace algo extraordinario. No se queda en algo tan simple, sino que él sabe que lo que manifestaremos en nuestra vida tiene que ver profundamente con lo que sabemos. Entonces el apóstol lo que hace es decirles, esto lo tienes que saber. ¿Ok? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿O no sabéis? Y eso es importantísimo. Entonces yo decía, qué importante es entonces que nosotros podamos ver el valor del saber, de conocer, de indagar y de pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad? Y de buscar y escudriñar también en la Escritura, que el Señor nos muestre todo lo que nuestro Señor Jesucristo ya ha consumado. Por eso el apóstol dice, ¿o no sabéis qué? Y empieza a hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y cómo Él en la cruz no solo murió Él, sino también nosotros morimos juntamente con Él. Entonces, eso es extraordinario porque no puede haber una manifestación en ignorancia, escribe eso. No podemos manifestar a Cristo, no podemos aterrizar toda esta gloria si no la conocemos. Ahora, ese saber, aquí hay otro detalle, no es un mero saber. No, o sea, lo que quiero decir es, no es un conocimiento intelectual meramente, sino es un saber del Espíritu. También lo dije la semana pasada. Es un saber que tiene que ver con lo que Dios nos revela. En otras palabras, lo que quiero decir es que los hijos de Dios no dependemos de lo que nosotros conocemos intelectualmente, escribe allí, no dependemos de lo que conocemos intelectualmente, sino de hecho nosotros de lo que dependemos es de lo que Dios nos revela, es de lo que Dios nos revela espiritualmente. Acuérdense que somos espíritu, entonces el espíritu es la parte central de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, como lo mencionamos, y es importante sí en ese orden, porque el espíritu gobierna, nuestra realidad espiritual gobierna. Entonces, por eso es de que puede suceder que personas que incluso ni siquiera crean en Cristo, pueden saber y conocer la Biblia, pueden saber, conocer los libros, pueden haber leído el libro de los Romanos. Sin embargo, aunque tengan ese saber, pueden ellos estar ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Por eso es importantísimo que el Señor nos lo revele, porque cuando te lo revela, es cuando tú lo puedes ver. Amén. Y dijimos la semana pasada
que ese fue el asunto que el apóstol Pablo le demandó a los Gálatas y les dijo, ¿cómo es posible? Porque ustedes no solo lo sabían como un curso que les di o que yo les enseñé, sino que ustedes lo vieron. Fue delante de sus ojos Cristo crucificado. Ustedes lo pudieron ver. O sea, en otras palabras, el Señor se lo reveló. Entonces, ¿cómo es posible que después de que el Señor se lo reveló, ustedes regresen? Amén. Entonces, es importantísimo, número uno, saber. Pero ese saber espiritual es ese saber que forma parte de la voluntad de Dios, o sea, de lo que Dios nos revela. Y la segundo que enseña el apóstol Pablo aquí, clave para que toda esta gloria que está en nosotros pueda ser manifestada, disfrutada y vivida por nosotros, es algo que tiene que ver con nosotros y es considerarnos. Escribe, considerarnos. Esta palabra considerar es muy interesante. El apóstol Pablo la menciona en diferentes ocasiones, pero ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, lo dice de esta manera. Romanos 6, versículo 6. Considerarnos. Hoy vamos a ver probablemente vamos a ver si podamos ver las otras dos palabras importantes. Ya dije, una es saber, la otra es considerarnos. Eso es importantísimo. Importantísimo. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Romanos 6, 6, y lo voy a leer en NBI, ¿ok? Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. ¿Ya vieron? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. O sea, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que mi vieja naturaleza fue crucificada. ¿Dónde fue crucificada? El apóstol Pablo explica que fue crucificada juntamente con Cristo. Y ese es lo otro extraordinario. O sea, lo que enseña el Evangelio es que en el Evangelio no solamente muere Cristo en la cruz, sino que nosotros morimos juntamente con Él. Estamos incluidos en su muerte. Y eso lo tienes que saber. O sea, yo sé que cuando yo hoy a mediodía en la reunión de pastores, yo les decía a los pastores, al apóstol, les decía, está extraordinario porque estábamos viendo algunos aspectos de la cruz, maravilloso lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz, porque estamos hablando del pacto de gracia, de cómo estamos incluidos en este pacto de la gracia de Dios, que es ese pacto eterno que hizo el Padre con el Hijo, maravilloso, y que ahora nosotros por la fe somos beneficiarios de ese pacto. Pero ese pacto es en gracia, ¿por qué? Por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al morir y al resucitar. Eso es extraordinario. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, Él logra, la cruz es un parteaguas y es algo fundamental que el Hijo de Dios tiene que entender. Porque en lo que el Señor consumó en la cruz, es la base para que nosotros podamos entender todo lo que ahora tenemos en Cristo, podamos darnos cuenta de todo el equipamiento que el Señor nos ha dado. Es entender cómo es que después en la resurrección Él nos introduce a una nueva vida, porque de hecho nos da una nueva vida, y ahora nosotros podemos vivir no nuestra vida, sino su vida en nosotros. Pero yo les decía a los pastores, solo que el problema, ¿saben cuál es el problema? Que hasta cuando una persona, cuando viene a Cristo, cuando el Señor le salva, cuando le compartimos a alguien de Cristo y la persona recibe al Señor en su corazón, ¿cuánto tiempo pasa de que esta persona sepa todo lo que está incluido en esa obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo pasa para que esa persona lo entienda? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo les decía, haciendo memoria, yo pasé años sin entender. Por ejemplo, yo sabía que mi Señor Jesucristo había muerto en la cruz, pero yo no había entendido lo que implicaba que yo también había muerto juntamente con Él. También celebrábamos que Cristo había resucitado, pero yo tampoco entendí por muchos años, no entendía yo con una exactitud mayor o mejor, que no solamente Él resucitó, sino que yo también había resucitado juntamente con Él, y que al resucitar yo juntamente con Él, yo ya no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver
con la vieja creación que yo era. Entonces yo sabía que él había muerto, pero yo no entendía que yo también había muerto, y yo sabía que él había resucitado, pero yo tampoco entendía que yo había resucitado. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no sabemos eso, entonces aunque seamos salvos, pues no disfrutamos casi nada, porque prácticamente podemos pensar que somos los mismos. Fíjense, aunque Cristo vino y aunque nos ha salvado, podemos pensar que somos los mismos. Pero la realidad es que no. En la realidad del Señor, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, se hace efectiva su obra en nosotros, y entonces a los ojos del Señor ya no estamos nosotros vivos, sino que estamos incluidos en toda la obra redentora de Cristo, que tiene que ver, fíjense qué maravilloso, con su muerte y con su resurrección. Y eso es fabuloso, porque cuando yo entiendo que fui incluido con Él en la cruz, puedo darme cuenta que verdaderamente yo estoy librado, totalmente libre, plenamente libre de ese hombre, viejo hombre, que era el problema de mi vida. Y que ahora de hecho ya no tengo yo mi vida, o sea, ya no, ahora si entiendo bien el Evangelio, ya no vivo mi vida, sino ahora lo que yo vivo es la vida de Dios, porque Él me ha dado vida, me ha vivificado, pero me ha vivificado con su vida. Y eso es maravilloso. Entonces, pero si eso yo no lo sé, no lo puedo disfrutar. Si eso yo no lo sé, eso no va a tener las implicaciones que debería de tener en mí. ¿Ok? Entonces, por eso es importante saber. Pero ahora el apóstol dice, ahora ya que lo sabes, lo siguiente es que tú te consideres. Que tú te consideres que eso que el Señor hizo en la cruz y a donde Él te llevó en la cruz, tú consideres que eso ahora es efectivo en tu vida. Entonces el apóstol por eso dice, sabemos, Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, ¿ya vieron? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces fíjense, una persona, lo más probable es que un hijo de Dios que sigue siendo esclavo del pecado, probablemente lo que sucede es que él no sabe, todavía no se ha dado cuenta de que en él ya sucedió algo trascendental, en él ya sucedió algo contundente, en él ya sucedió algo que si él lo conoce y le puede ser revelado por el Espíritu, su vida va a ser transformada, porque se va a dar cuenta que no tiene que batallar con ningún pecado, no tiene que batallar ni ser esclavo de nada, porque él ha sido libre, puesto que su viejo hombre ha muerto juntamente con Cristo en la cruz. Entonces, el versículo 11, Romanos 6, versículo 11, dice el apóstol, de la misma manera, ¿ya vieron? De la misma manera, también ustedes considérense, ahí está esta palabrita, considérense muertos al pecado. Ya sé que estoy muerto, ahora debo de considerarme así. Considérense muertos al pecado, pero vivos, ¿ya vieron qué hermoso? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es evangelio, ¿eh? Esto es el evangelio. O sea, está la realidad de lo que quiero, perdón por ser tan reiterativo, pero es que hay que, miren, ¿qué es lo que le hace más, qué es lo que le da más agrado al Padre? ¿Qué es lo que le da más gozo al Padre? ¿Qué es lo que alegra más a Cristo Jesús? ¿Qué será lo que hoy le puede alegrar al Señor? Luego pensamos, Padre, muchas veces hemos pensado, yo te quiero agradar, ¿no? Yo creo que nadie quiere hacerlo enojar, o no sé si aquí hay alguien que lo quiera hacer enojar. Yo creo que todos queremos agradarle. Claro que entendemos, por supuesto. Ya sé que tenemos pensamientos que son correctos, donde decimos, pero ya le agradamos nosotros. Sin hacer nada, le agradamos porque estamos en Cristo. Ok, sí, está bien eso. Pero de nuevo, está bien eso, pero quiero que vayamos a la práctica.
queremos nosotros participar, sabemos que le agradamos, pero queremos nosotros, por supuesto, que nuestra vida práctica siga siendo en todos los aspectos agradable para Él. ¿Qué es lo que más le puede agradar al Señor? Yo te voy a decir, estoy convencido de ello. Estoy convencido de que lo que más le puede agradar al Señor, te voy a decir, es que los hijos de Dios aprovechemos al máximo lo que Él logró en la cruz. Que los hijos de Dios, escucha, lo vuelvo a decir, aprovechemos al máximo lo que Él logró. Que su sacrificio perfecto, que ese sacrificio maravilloso que Él hizo en la cruz, los hijos de Dios lo hagamos efectivo en nuestra vida. No porque tomé un curso y me lo aprendí, sino que lo hago efectivo porque lo vivo. Porque puedo vivir su muerte en lo que corresponde a su muerte y porque puedo vivir su resurrección en todo el paquete que viene en esa vida que Él vive, porque Él vive, nosotros vivimos. O sea, todo el disfrute, el gozo, las características de la nueva genética, de la nueva naturaleza de la vida que tenemos porque hemos resucitado juntamente con Él. Es maravilloso. Yo creo que los hijos de Dios, escuchen, que en sus vidas están haciendo efectiva, práctica, están disfrutando la obra redentora de Cristo. O sea, cuando el Señor ve que Él murió y nosotros también nos consideramos muertos con Él, eso le da gozo porque dice, perfecto, valió la pena. Estos muchachos entendieron estos muchachos que en mí está la liberación. Entendieron que en mí termina toda esa vieja creación y también en mí empieza esta gloriosa nueva creación en donde los he introducido para disfrutar una nueva vida, para vivir en el reino, para operar en su propósito, para recobrar el diseño y que puedan ellos disfrutar la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Yo estoy convencido que nada más, o sea, ahorita no existe otra cosa que agrade más a nuestro Señor Jesucristo que haya hijos que le digan, Señor, tu obra perfecta, tu obra redentora es efectiva en mi vida y la estoy disfrutando y la estoy creyendo y estoy viviendo en victoria porque es efectiva en mí y estoy palpando tu realidad. Eso es maravilloso. Entonces, vean, el orden, pongan allí, es de suma importancia. Primero es saber y después de saber es considerarnos nosotros de acuerdo a eso que hemos conocido. En este caso, contarnos por muertos. Ese considerarnos muertos debe de estar basado en el saber. Pero ojo, acuérdense que estoy hablando del saber espiritual. En otras palabras, no es un asunto mental, es que nosotros podamos ver, que el Espíritu nos revele, que podamos tener esa luz y esa revelación de esa realidad. Es un saber, es un contarnos, considerarnos muertos en base a la revelación de este hecho consumado de Cristo. Esto es maravilloso. Y nosotros, por medio de la fe, fíjense, por medio de la fe, del saber esta realidad que el Señor nos ha mostrado, poder descansar en esa realidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no es estar muriendo cada día, no es esforzarnos por morir. Repito, no es esforzarnos por morir. Es creer que ya estamos muertos en Cristo Jesús. Ponlo por allí, eso es bien importante. Porque muchas veces las personas tienen dificultad en este punto y dicen, ¿pero qué está pasando con mi vida? Porque me están sucediendo cosas que no tienen que ver con esta vida gloriosa. Estoy sintiendo cosas que no tienen que ver con esta vida gloriosa. Estoy pasando cosas que no tienen que ver con esta vida gloriosa.
No, tú tienes que saber, pon allí, que esto de morir juntamente con Cristo, esto es algo que hizo Cristo, que eso hizo Cristo, por eso nos salvó. Fíjense qué maravilloso. Lo voy a decir de esta manera. Cuando Él te salvó, te introduce en Él para que todo Él te incluye en Él, para que toda su obra sea efectiva en tu vida. Entonces, su muerte, escribe allí, la muerte de Cristo es tu muerte y su resurrección es tu resurrección. Y no necesitamos esforzarnos para que eso suceda, sino que lo que tenemos que hacer, lo que tiene que suceder es que más bien sepamos, nos sea revelado que ya sucedió. Esa es la clave. Acuérdense que la fe mira al pasado. La fe mira al pasado, no lo olviden. La fe no mira al futuro. Si la fe mira al futuro, entonces deja de ser fe, es esperanza. Lo que tú crees que va a suceder, eso no es fe, eso es esperanza. Pero lo que tú crees que ya sucedió, eso es fe. Es creer lo que ya sucedió. Por eso, qué importante es, vuelvo a decirlo, el saber lo consumado. Es maravilloso eso. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, entonces surge naturalmente el darnos cuenta y considerarnos que estamos muertos juntamente con Cristo. Entonces, cuando sabemos, lo siguiente es considerarnos así. Eso es extraordinario. Si yo creo que estoy muerto, entonces el contarme por muerto no es ningún esfuerzo. Eso es algo natural. ¿Y por qué estoy diciendo el contarme por muerto? Porque esa palabra considerarse, que usa la versión Reina Valera de considerarnos, en el griego, una de las traducciones posibles es contar. Ahorita les voy a explicar esa palabra porque es muy interesante. O sea, contarnos de la misma manera en que el Señor nos cuenta. O sea, es como una, de hecho la palabra significa inventario, es como hacer un inventario. Fíjense, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son las cosas que tú posees? Entonces el Señor lo que está queriendo decir es esto. Haz un inventario de tu vida, fíjense, pon atención, y date cuenta, o cuenta que ya estás muerto. Cuéntate que ya estás muerto y también date cuenta que ahora vives, has resucitado en Cristo Jesús. Y esa es una nueva vida, ¿ok? Entonces, el problema es que, si se dan cuenta hasta aquí, vamos un poquito a los problemas. El problema es que una persona que no sabe que ya murió en Cristo, el problema que va a tener es que no se va a considerar muerta en Cristo Jesús. Si no se considera muerta en Cristo, ¿qué va a suceder? A ver, ayúdenme. Si no se considera muerta en Cristo, esa persona va a seguir viviendo como vivía la vieja creación. Por consecuencia, va a tener los mismos problemas que operaban en ella, en esa vieja creación, y en otras, y otro de los, dentro de muchos problemas, también ¿qué va a suceder? Lo que va a empezar a pasar es que no va a haber efectiva la redención. Entonces, aunque acá esté, por ejemplo, en una iglesia y esté escuchando todo lo que Cristo puede hacer en su vida, que eso le pasa a muchas personas, espero que me esté explicando. Lo estoy tratando de dejar lo más sencillo posible. Entonces, esa persona no va a poder experimentar todo lo que el Evangelio dice que debemos de experimentar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona no está creyendo, primero no está conociendo lo que Cristo ya hizo por ella. Si no sabe que ya murió, entonces ella va a seguir viviendo con el antiguo paradigma. Y acuérdense que carne y sangre no hereda el reino de Dios. En otras palabras, aunque esa persona está en Cristo, pero por no saber que está muerta, no se considera muerta. Y por no considerarse muerta, cuando quiere operar en el reino de Dios, es incompatible. Amén.
Es incompatible. Gracias, Mirna. Así como dice, se seguirá viendo como vieja naturaleza, exacto, y así vivirá. Y el problema de eso, familia, es que cuando nosotros estemos escuchando tan maravillosos edificadores, personas que el Señor pone delante de nosotros para escuchar, entonces, cuando ellos quieran incursionar, por ejemplo, a disfrutar esas cosas, escuchen, quiero ser cuidadoso con esto. Probablemente, aunque hayan escuchado que esas cosas las pueden disfrutar, ellos no las disfruten. ¿Por qué? Porque esto primero no ha sucedido en sus vidas. Por eso yo le decía al apóstol Rafa a mediodía, qué importante saber, porque yo recuerdo, por lo menos es mi caso, no sé si aquí alguien también esté en la situación que yo voy a platicar que yo estuve, porque les voy a decir, yo estuve años sin conocer estas cosas y por no conocerlas, escuchen, batallé con un montón de cosas. O sea, sufrí muchas cosas, cometí muchísimos errores, tuve cantidad de tropiezos, disfrutaba muy poco, aunque yo amaba al Señor. Escuchen, con todo mi corazón, de verdad, yo amaba al Señor y lo amo todavía, pero lo amaba con todo mi corazón. O sea, esto no tiene que ver con cuánto amo al Señor. Entonces, yo porque amo al Señor, ya todo es efectivo en mi vida. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo no está diciendo, pero mira, si amas al Señor, todo va a marchar bien. No, el apóstol Pablo está diciendo, algo tienes que saber. Y no te lo puedes saltar, lo tienes que saber para que lo puedas experimentar, porque, vuelvo a decirlo, si nosotros queremos vivir el reino, operar en el reino de Dios, pero con los principios y con el paradigma, y yo considerarme todavía operando y viviendo como vieja creación, ojo, el apóstol Pablo dijo, eso, carne y sangre, aunque carne y sangre él no se está refiriendo simplemente a humanidad, él se está refiriendo a un paradigma humano. El paradigma humano no opera el reino de Dios. Entonces esa es una de las razones por las cuales muchas personas, aunque conozcan, pueden conocer y decir, wow, qué hermosa la verdad presente, oh, extraordinario. Pero yo ahora tengo ahí unos signos de alerta en mi vida y en lo que enseño, porque me parece que tenemos que ayudar a todos, familia. Nos tenemos que ayudar a nuestros hermanos en Cristo a que sepan esto, porque si esto no lo saben, no van a poder disfrutar el reino de Dios. Acuérdense que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la actividad de Dios en la tierra y en la eternidad. O sea, el reino de Dios no es un reino futuro, ¿vale? No es un reino futuro, estamos hablando de la actividad de Dios en la tierra. Entonces, por eso es que yo creo que hay muchos espectadores solamente que sí tienen y quisieran que esta realidad de Cristo fuera palpable, fuera práctica, fuera disfrutable, y ellos la quieren vivir, pero en el fondo, lo digo con respeto, no lo viven. ¿Pero saben por qué no lo viven? Porque hay cosas que no saben. Y como no lo saben, no se consideran así. ¿Sabes qué sería poderosísimo en este tiempo, en estos tiempos que tenemos? Es decir, ¿qué sería fabuloso? Sería fabuloso que esto que estamos hablando no quede como algo que alguien dijo, sino que tú digas, wow, tiene razón, ¿qué tengo que saber? Y que vayas tú a la escritura. Ya te di, yo como les digo, aquí son unas llavecitas. Estoy hablando de Romanos 6, léelo. Y que tú digas, wow, ¿qué tengo que saber? Wow, tengo que saber que morí con Cristo, eso lo tengo que saber. Señor, revélame esa verdad. Y cuando esa verdad empiece a gobernar mi interior, entonces yo diga, wow, estoy muerto juntamente con Cristo. Entonces, cuando venga, fíjense qué maravilloso, cuando venga alguna circunstancia, vamos a hablar, alguna tentación o alguna circunstancia, la que sea, yo voy a decir, wow, a ver, no voy a reaccionar como antes reaccionaba, porque ese ya murió. Entonces ahora, ¿qué me dice mi nueva realidad? Mi nueva realidad me dice que he resucitado juntamente con Él. ¡Wow! Entonces ahora, ¿cómo puedo? Fíjense qué maravilloso. ¿Cómo puedo operar? Puedo operar ahora, no como vieja creación. Fíjense qué hermoso, porque ya estoy muerto.
Por eso yo decía la semana pasada, que hemos dicho algunas veces, ve a la cruz. Pero cuando decimos ve a la cruz, no estamos diciendo ve a morirte otra vez, ve a morirte otra vez. Lo que estamos diciendo es ve a la cruz, porque en la cruz ya estás muerto. Eso es lo que significa correctamente. Ve a la cruz. Cuando decimos es que falta cruz, sí. Cuando decimos que falta cruz, ¿a qué nos referimos? Es que falta que los hijos de Dios vean que están muertos, se les revele que están muertos, y eso traerá lo segundo: ellos se consideren muertos. Eso está maravilloso. Sería fabuloso, fíjense, sería fabuloso que aquí hubiéramos personas que dijeran, así es, eso es una gran verdad. Fíjense, qué maravilloso. Todavía no estamos hablando, por eso el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio. No ese evangelio barato, humanista, de beneficios humanos, de cosas que Dios te puede dar y que la gente se emociona por las cosas que Dios le puede dar, por las cosas que Dios le podrá dar en un futuro, o por lo que Él puede hacer en sus vidas materialmente, humanamente. Qué maravilloso que nosotros veamos esto y digamos, wow, no existe, escuchen, nada más extraordinario que Dios. Por eso en Cristo está todo. No existe nada mejor que Dios pudo o pueda haber hecho por mí, porque en la cruz acabó con mi problema y en la resurrección me proveyó todo lo que yo necesito. Y si yo hoy me puedo considerar así, entonces sí puedo operar en el reino de Dios. Así es, dice Víctor Hugo. Saludos, Víctor. Dice, la muerte no es algo que se evite, es necesario. Así es. Gracias. No podemos evitar eso. No debemos evitar eso. Es necesario para ir entendiendo la naturaleza que se adquiere por pasar por la cruz. Exacto. No, escuchen, no nos podemos brincar la cruz. Pero ¿saben qué? A ver si están de acuerdo conmigo. ¿Sienten mi desesperación? Yo pienso que hay muchos hijos de Dios. De hecho, están llenas las iglesias de muchas personas que no entienden esto. Que llegaron al evangelio porque tenían una necesidad, y es válido, tenían una necesidad. El Señor, maravilloso, en su gracia maravillosa, suple sus necesidades. Y ahí, muchas veces, ellos se relacionan mal con el Señor. O sea, ellos no ven, ellos ven a Dios y ven el evangelio y el cristianismo como el lugar perfecto. Porque cuando tienen problemas, allí el Señor, Dios les va a proveer. Porque cuando les falte algo, Dios les va a dar. Es el lugar en donde cuando se enfermen, los hermanos van a orar por ellos y van a sanar. Es el lugar en donde incluso el Señor de alguna manera cambió algo de su carácter y los hizo mejores personas. Y ahora ellos pueden vivir una vida mejor. Pero no se dan cuenta que todo eso que no está mal, el problema es que todo eso que no está mal no es lo fundamental. O sea, no es lo central. No es realmente lo que el Señor hizo en la cruz para ellos. Lo que el Señor hizo en la cruz para ellos, lo mejor fue habernos incluido en Él, va de nuevo, y habernos muerto juntamente con Él. Fue lo mejor, y lo mejor que pudo haber hecho después de la cruz, que es resucitar Él, fue incluirnos en Él, en la resurrección, para que ahora vivamos una nueva vida, en una nueva naturaleza, para operar en una nueva creación, en un nuevo orden, como hablábamos hoy, operar en el reino de Dios, y te voy a decir lo más extraordinario, y cumplir el propósito del Padre. Entonces hay muchos hijos de Dios que esto no lo ven, porque no lo escuchan. Entonces tenemos un problema, porque si no lo saben, ellos ¿cómo se van a considerar muertos? Entonces por eso tenemos tanto atraso y tanta distorsión. Cosas como traemos los pastores, yo lo hice,
en un tiempo donde no entendía, por eso les digo que importante es entender, pero y cuando yo no entendía, ¿saben qué hacía? Entonces traía yo a algún hermano ungido, algún profeta o algunos profetas para que vinieran y oraran por la gente. Entonces, para que les ayudaran a que las personas salgan de su apatía, salgan de su desánimo o incluso venzan ante cualquier pecado o circunstancia que esté encima de ellos. Entonces, cuando la gente tenía problemas o la gente tiene problemas, por eso en esa distorsión vienen a que alguien les ore para que ellos puedan salir del problema. Entonces la gente incluso cree, fíjense, que pueden cambiar si van muy seguido a la iglesia, que pueden cambiar si alguien oran por ellos, que pueden cambiar si un profeta les da una palabra que los anime. Entonces ellos piensan, es que yo lo que necesito es que me digan una palabra, que me dé una palabra el hermano para que... Y entonces nosotros hicimos, hasta yo me acuerdo que a algunos amigos yo hasta los traía y yo casi se los ponía al profeta, ahora órame por este necesita como unas 3 oraciones. Yo me acuerdo que cuando venían los profetas, la gente hasta se formaba para que oraban y unos hasta se paraban y se volvían a formar, como si fueran las tortillas, y ahí se formaban otra vez, porque como que la primera palabra que les dio no era tan acá, y como que ya después la segunda estuvo mejor, entonces ya me animó, oye, qué bueno estuvo el culto. ¿Sí me explico? Todo eso es porque no sabemos. Es porque no sabemos. Wow, si nosotros supiéramos, a ver, es que mi problema terminó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y debo de saber por qué. ¿Pero por qué terminó? Alguien me puede preguntar. ¿Pero por qué terminó, Jorge? ¿Por qué terminó tu problema? Porque mi problema murió en la cruz, porque mi problema era yo. Era la vieja creación que era yo. Y morí juntamente con Cristo y acabó con mi problema. ¡Wow! ¿En serio? Por supuesto. Piensa quién es el que te ha metido en problemas. No es tu suegra, ni es tu pariente, eres tú. Entonces, mi problema terminó. Y yo creo eso. Y me considero muerto. Gracias. Y allí, entonces estoy en las condiciones de disfrutar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Me considero muerto a eso. Pero ahora vivo para Cristo. Vivo su vida. Vivo su naturaleza. Entonces, dentro de mí opera la vida más extraordinaria. La vida indestructible. Dentro de mí opera esa vida increada que ha existido desde la eternidad, pero ahora que fue impartida en mí. Y si esa vida avanza y crece cada vez más, va a empezar a manifestar su excelencia. Entonces, ¡qué glorioso! Entonces yo no necesito, en el buen sentido lo digo, discúlpenme por decirlo así, no quiero ofender a nadie, pero yo no necesito tener que ir a que alguien me ponga la mano para que algo cambie en mi vida. De hecho, puedo decir, mi vida ya cambió totalmente. ¿Por qué? Porque de hecho la mató Dios. Ahora mi vida no así. Yo por eso ponía en Facebook hace 2 días o un día. Ponía mi vida. La salvación no se trata de que Dios transforme mi vida. No. Se trata de que me da una nueva vida. Lo vuelvo a repetir. La salvación no se trata de que transforme mi vida. Se trata de que me da una nueva vida, porque la vieja vida no sirve. Es una condena, es un diagnóstico divino. La única manera, lo único que se puede hacer con la vieja creación es llevarla a la muerte. Por eso Cristo vino y en Él terminó toda esa vieja creación. ¡Wow! Eso es maravilloso. Si eso yo lo sé, y si eso yo lo puedo creer, puedo salir de mis complejos. Puedo salir de mis heridas, porque ya dije mis complejos, pero ahora ya veo que ya no son míos, porque esos se quedaron en el Jorge antiguo. Mis heridas, porque ya no son mías, se quedaron en el Jorge antiguo. La depresión ya no forma parte de mí. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa vida que dependía de lo que la gente hiciera por ella, ni de lo que pasara exteriormente, sino ahora tengo una vida
la vida misma de Dios, que es amor. Ahora, no tengo amor solamente, sino yo en esta nueva naturaleza soy amor. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se detona, maravilloso, en comprender, en saber y en considerarme incluido en eso, eso es poderoso. Entonces, no necesito que alguien me dé una palabra. Si algún profeta me da una palabra correcta, gracias a Dios por ello, ¿vale? Gracias a Dios. Pero no dependo de ello. ¿Por qué? Porque ya sucedió lo más extraordinario en mi vida. No hay nada mejor que Cristo nos podía haber dado. No hay nada mejor que pudo haber hecho algo por nosotros que eso. Lo mejor que pudo haber hecho fue lo que hizo en la cruz, de llevarnos a nosotros en Él y de resucitarnos juntamente con Él. Amén. Yo me alegro de eso. Entonces, considerarnos, para abonar a esa palabrita, para que lo tengan allí, es interesante. Me la encontré, la investigué y dije, qué interesante la palabra que usa el apóstol. Cuando dice, ahora ya sabes que estás muerto, considérate muerto. Ya sabes que resucitaste juntamente con Cristo, ojo, entonces considérate resucitado. Amén. Fíjate qué extraordinario. Considérate resucitado. Por eso dice, esa es la razón de lo que dice allá, creo que en Colosenses o en Gálatas. Esa es la razón de cuando en Gálatas dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que está diciendo es lo mismo. Si te consideras que has resucitado, entonces, Señor, si sabes que has resucitado, considérate y vive como un resucitado. Está maravilloso. Si sé que he resucitado con Cristo, entonces vivo como un resucitado. Opero en esa realidad como mi realidad. Por eso dice, si puedes haber resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba, como diciendo, Señor, la cosa ya cambió. Estás en otra realidad. Estás en otra realidad totalmente diferente. Eso es el evangelio, familia. De eso se trata. Por eso el apóstol decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pues claro, porque no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, entonces te quedaste totalmente con todos los pecados. ¡Wow! Está tremendo, ¿no? Te quedaste con todos los pecados. Tremendo. Pero si Cristo resucitó, entonces tú ibas en Él. Di conmigo, yo iba en Él. Entonces su resurrección es mi resurrección. Y ahora su vida es mi vida. ¡Wow! Ok, entonces dice el apóstol Pablo, dice el apóstol, ¿qué es? Esta palabra consideraos es logizomai. Qué interesante. Logizomai, que significa logismo, que es pensamiento, y el otro somai es contar. En otras palabras, es hacer un inventario en el pensamiento. Lo que está diciendo el apóstol es, porque ¿qué es un inventario? Mira, un inventario es una lista detallada y ordenada de los bienes o productos materiales que una persona o una empresa tiene. O sea, es una lista detallada. O sea, lo que el apóstol está diciendo, a ver, escuchen, tienes que hacer un inventario. Tienes que hacer un inventario, en otras palabras. La cruz tiene que ser ese cruce en donde tienes que hacer un inventario. Escuchen, allí en la cruz se quedó todos esos bienes muertos que yo era y que yo tenía por la vieja creación, pero tengo que considerar, saber que murieron en la cruz y ahora en la resurrección tengo que considerar, o en otras palabras, ahora tengo que contar. Lo único que tiene que contar en mi vida es la nueva realidad que tengo en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Que lo que antes tenías y era parte de tu inventario, ahora en la cruz
desaparece, muere, y tienes que ahora considerar como tuyo lo que te da, lo que te proporciona esta nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol dice, fíjense, y yo quise aquí unirlo porque esto es bien importante. Es bien importante. Aquí yo veo una conexión. Vayan a Romanos 12, versículo 3. Esto de hacer un inventario significa, escribe esto, que el Señor te revela ahora lo que eres en Cristo Jesús. Por eso es lo que eres, eso es lo que tienes. Qué maravilloso. Eso es lo que eres, eso es lo que tienes. Y el Señor te lo muestra. El Señor te lo revela. Y en un inventario tú no puedes inventar nada. Por eso esto no es una fantasía. Aquí nosotros creemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Creemos en lo que Él nos ha depositado. Por eso debemos de saber lo que nos ha dado. Debemos de saber lo que tenemos. Y de acuerdo a lo que sabemos de lo que tenemos es nuestro inventario. Y en ese nivel vamos a operar. Romanos 12, versículo 3 lo dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Fíjense qué interesante. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que penséis de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Extraordinario. Está hablando del mismo principio, de que de acuerdo a lo que el Señor te revela, escribe allí, de acuerdo a lo que el Señor te revela, va a ser el nivel en el que tú vas a operar. Por eso, una de las oraciones del apóstol Pablo era, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para ver qué? ¿Se acuerdan qué pedía? Para ver las riquezas de su gracia, para ver las riquezas de su gloria, porque en ese nivel, es en el nivel en el que tú vas a operar, es en el nivel en el cual tú te puedes considerar que puedes operar. El apóstol Pablo lo dice también ahí de esta manera. Él dice, en otras palabras dice, no te creas más de lo que tú has visto que Dios te ha dado. No te creas. Y esto es bien sabio. Porque, a ver, el Señor no te ha puesto a ti y a mí a hacer 20,000 cosas. El Señor nos ha puesto a ti y a mí a hacer de acuerdo a lo que nos ha revelado. Y dice el apóstol, y debes de tener un concepto de acuerdo a lo que te ha revelado. Esto no son competencias. No es de quién hace más. Esto es de cuánto podemos ver. Y de acuerdo a lo que podemos ver, esa es la manera en que vamos a operar. Eso es maravilloso. Entonces, Dios, voy amarrando todo. Dios nos dice que nos demos por muertos. No está diciendo que vamos a llegar a estar muertos, sino que ya estamos muertos en Cristo, porque ya lo somos. Y también esto sucede, ya lo dije, por revelación del Espíritu Santo. Entonces, resumiendo, vean qué hermoso. La resurrección está al comienzo de la nueva creación. Eso es extraordinario. Y es hermoso poder ver que la cruz termina con todo lo que pertenece a la vieja creación. Y la resurrección nos presenta todo lo que pertenece a la nueva creación. La resurrección es el nuevo punto de partida para nosotros. La cruz fue el medio que Dios usó para ponernos completamente a un lado. Y la resurrección es el medio que Dios usó para impartirnos todo lo necesario para nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Repito, la cruz fue el medio que Dios usó para hacer a un lado lo que no sirve, que es nuestra vieja vida. Por eso nos lleva a la cruz a morir. Y la resurrección
es el medio que Dios usó para impartirnos todo lo necesario para nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Ok, y voy al tercer punto. Entonces ya vimos, número 1, saber, importantísimo, lo tengo que saber. Número 2, ¿qué es? Considerarme. Si ya sé que estoy muerto, me considero muerto. No moriré, ya morí. Y si sé que he resucitado, me considero que soy un resucitado, no resucitaré, ya resucité. Y en ese considerarme está todo lo demás también. Está en el conocer todo lo que Él me ha dado en esa nueva vida y considerar, saber y entender, considerarme que eso ya está en mí y eso mismo soy. La tercera palabra que el apóstol Pablo usa, escríbela rápida, a ver si lo logro hacer en 15 minutos. ¿Me dan 15 minutos? Si me dan 15 minutos lo hacemos, ¿vale? La tercera palabra que es clave, que no podemos pasar por alto, es presentarnos. Escribe allí, presentarnos. Entonces el apóstol dice, es importante que sepas, es importante que te consideres, y número 3, es importante que te presentes. ¿Cómo? Y yo le puse aquí, esto es bien importante, y me parece que es un punto fundamental. Presentarnos. Entre paréntesis yo puse rendición y pertenencia. Rendición y pertenencia. Romanos 6, versículo 13. Vamos allá. Romanos 6, 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ¿ya viste? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, subraya eso, presentaos vosotros mismos a Dios, ¿ya viste? Como vivos entre los muertos, es lo que estábamos diciendo. Ve qué hermoso. Está diciendo, a ver, familia, esto no es teoría, por eso tenemos que tener cuidado con esas corrientes filosóficas que han hecho un cristianismo filosófico. Esto no es ninguna filosofía, esto es una realidad, pero esto solo opera si tú te consideras que esa es tu realidad. Fíjense cómo lo dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, fíjense, vuestros miembros como instrumentos de justicia. Es que no puede haber, escuchen esto familia, no podemos tener un evangelio práctico. No se pueden aterrizar todas las realidades de Dios si no nos presentamos. No puede ser. Las realidades de Dios no están fuera de nosotros. Las realidades de Dios están dentro de nosotros. Entonces, para manifestarse, se requiere nuestros miembros, o sea, nuestro ser. Romanos 6, versículo 19, dice así, presentad vuestros miembros, así dice el 19. Romanos 6, 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, fíjese qué hermoso, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La verdad es que quisiéramos saltarnos esta parte, ¿no? Nos encantaría que el evangelio hubiera dicho, ¿ya recibiste a Cristo? Sí, ya lo recibí, amén, quédate ahí tranquilo, ya no te muevas, todo lo demás lo va a hacer Dios. Y vas a ver toda la gloria de Dios, moviéndose, haciendo milagros en tu vida. Vas a ver todo lo que va a hacer Dios. Tú ni te preocupes, ni te muevas. No, lástima no, familia. Lo siento, eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que hay algo que tú y yo tenemos que participar. Aquí tenemos que participar. ¿En qué? En que eso que sé, escuchen esto, en eso que sé, y a lo cual yo me he considerado que eso soy yo, eso que yo sé que sucedió y que yo considero que sucedió en mí y eso soy yo, ahora le tengo que dar expresión a través de mis miembros. ¿Y cómo? ¿Qué significa presentarme? Fíjate, presentación
escribe en lo que vemos aquí, está en relación con los miembros del cuerpo. Ustedes y yo sabemos que el cuerpo está hecho y está dado para manifestación. El cuerpo, la razón de tener cuerpo, escríbelo allí, es para manifestar lo que tenemos adentro. Entonces aquí el apóstol, cuando está diciendo, presenta los miembros de tu cuerpo, lo que está diciendo es, tú le tienes que dar expresión viva con tus acciones. Con tus acciones. Esto es lo verdaderamente práctico. Fíjate, por eso te voy a decir, pero para que tus miembros, aquí viene el punto clave, pero para que tus miembros sean presentados delante de Dios y Dios los use para la manifestación de su realidad, se requiere una cosa. Se requiere que entendamos, escribe, que somos propiedad absoluta del Señor. Eso es clave. Eso es fundamental. Nuestro Señor Jesucristo no se manifiesta, escuchen, en nadie, en ninguna persona que no haya rendido su vida al Señor. El Señor Jesucristo no puede usar los miembros de alguien que no entiende que esos miembros ya no son de Él, sino son del Señor. Rendición, entrega, es una gran cosa. Yo creo que lo más maravilloso, lo siguiente más maravilloso de lo maravilloso que acabamos de ver, que un hijo de Dios puede descubrir en esta realidad del Evangelio, yo creo que algo glorioso, maravilloso, grandioso que un hijo de Dios debe de descubrir, y eso lo va a hacer disfrutar la vida de Cristo, es que entienda que ya no se pertenece a sí mismo, sino que ahora es del Señor. Nosotros quisiéramos que Dios hiciera todo, pero que nuestra vida, ¿verdad? Algunos, yo sé que tú y yo no. Perdón que lo diga así, pero yo sé que algunos, esta última palabra, esta palabrita, ya no gusta tanto, porque yo sí quisiera que Dios hiciera, yo sí quisiera que Dios me diera, yo sí quisiera que Dios me llevara, yo sí quisiera, pastor, que Dios me usara, pero yo no quiero que Dios, escuchen, intervenga en toda mi vida. Me cuesta eso de darle toda mi vida al Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los corintios y vimos algunos de los problemas de la iglesia y nos basamos en las 2 cartas de los corintios? ¿Se acuerdan de cuál fue la estrategia del apóstol para tratar el asunto de la inmoralidad en esa iglesia? ¿Se acuerdan que lo que hizo el apóstol es recordarles? Casi les dijo, ¿saben por qué ustedes tienen tantos problemas? ¿Saben por qué ustedes están batallando tanto? Ustedes están batallando, están metidos en tantos problemas y de hecho suceden cosas ya en su iglesia de las más terribles que ni siquiera en el mundo se mencionan. ¿Saben por qué? Porque se han olvidado de algo. Se han olvidado de que su cuerpo no es suyo, no les pertenece. Su cuerpo es del Señor. A ustedes se les olvidó que ustedes no son de ustedes, que cuando el Señor murió en la cruz y pagó por ustedes, a Él, al Señor, le dio un derecho de propiedad. De ustedes olvidaron que ustedes son del Señor. Si una persona, un hijo de Dios, que olvida que su vida, todo su ser es del Señor, te voy a decir, deja de servirle al Señor y le va a servir a cualquier otra voluntad. Esa es la implicación. Por eso es importantísimo, es fundamental, escúchenme esto, es fundamental, es una gran cosa descubrir, entender
que ya no nos pertenecemos, que somos del Señor. Aquí yo le puse aquí empieza la verdadera practicidad. Comienza con saber esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que porque Cristo ha resucitado, nosotros, por tanto, vivimos para Dios y no para nosotros mismos? ¿Ya vieron? Vivimos para Dios, ya no para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos a usar nuestro tiempo o nuestro dinero o nuestras habilidades como quisiéramos, porque nos damos cuenta que son del Señor y no nuestros? O lo digo al revés, ¿cuántos de nosotros utilizamos nuestro tiempo como si fuera nuestro? ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestros recursos como si fueran nuestros? ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestras habilidades como si fueran nuestras? Cuando no son nuestras, familia, son del Señor. A mí me parece que ese punto, exacto, gracias Leti, señora Leti, es vida por vida. Es que ese es el punto clave, familia. Cristo no puede, y todas sus glorias y sus riquezas no pueden ser manifestadas, disfrutadas, practicadas, palpables en mi vida, es lógico, si mi vida es mi vida. Si yo no me he rendido, porque los miembros de mi cuerpo son el instrumento para la manifestación de su gloria. Pero si yo no me he rendido, los miembros de mi cuerpo no van a responder a la manifestación de su gloria. Entonces, de nuevo, el Hijo de Dios, aunque conozca esta realidad, aunque la haya escuchado, aunque la predique, es más, aunque se la prediquen todos los domingos y esté en un discipulado del nuevo pacto y se lo prediquen, si esa persona, escuchen, no ha presentado, si esa persona no presenta su vida completa, sus miembros, como lo dice, por eso lo dice el apóstol. El apóstol dice, de hecho, hace una comparación y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y luego dice el 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y da un ejemplo, una comparación. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, está diciendo algo muy humano. Él lo que está diciendo es, ¿te acuerdas cómo en la vieja creación, cuando pertenecías a esa vieja creación, tus miembros corrían? O sea, iban corriendo hasta rápido a participar de lo que no aprovechaba para nada, de lo que era para muerte, es más, de la propia iniquidad. Así dice, así como corrías para allá, así como corrías para eso, dice el apóstol, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros. Hay que ponerle aquí una connotación a eso de santidad, porque santidad se ha entendido más como algo que no tiene contaminación, ¿verdad? Santidad se ha entendido como algo que no tiene pecado, que no tiene contaminación. Pero realmente santidad, lo que significa, y las propias sombras de la ley nos lo dejan ver, cuando santificaban a los utensilios y los sacerdotes, cuando los consagraban, realmente no los purificaban solamente de que tuvieran impurezas, sino que hacían una acción para apartarlos. O sea, santidad, escuchen esto, santidad es ser un instrumento exclusivo de alguien, en este caso, de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de santificación, porque lo que está diciendo es, si tu vida, ahora vamos de nuevo a todo el combo de la obra maravillosa de Cristo. Si Él en la cruz te llevó a morir, pagó por tus pecados, te redimió,
después te lleva a vivir por su resurrección, entonces, y además tu vida quedó en la cruz y ahora Él te da una nueva vida, lo siguiente lógico es que entendamos que ya no nos pertenecemos a nosotros porque nosotros ya morimos en la cruz, sino ahora lo que vivimos es la vida de Cristo en nosotros, que es su vida y le pertenece a Él. Y lo que está usando el Señor como instrumento para su manifestación es estos miembros mortales. Y es también esta alma que al ser transformada va a manifestar la vida de Cristo, porque para eso fue creada. Entonces el Señor lo que espera es precisamente que nosotros entendamos esto, pero esto es muy complicado para muchos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos un tan fuerte sentido de que pertenecemos a otro? Tan un fuerte sentido, mira, cuando el sentido es de pertenencia, de que le pertenecemos a Dios, escucha, cuidamos en qué gastamos lo que tenemos. Cuidamos nuestro tiempo, en qué usamos nuestro tiempo. Cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestra alimentación, pero no por nosotros, sino porque nuestra vida le pertenece a Él. Cuidamos en ir a cierto lugar o en ir a cierta dirección, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Él. Ninguno, puse yo aquí, ninguno puede realmente experimentar la vida de Cristo sin ceder todo al Señor. El derecho del Señor, Él tiene, escribe, el derecho de propiedad sobre nosotros. Esto es lo que significa santidad. Muchos piensan que santidad es erradicar alguna cosa mala del interior. Eso no es así. La figura de la santificación la vemos en el Antiguo Testamento. Era la consagración de los utensilios y los sacerdotes que se les ungía y se les apartaba para el servicio exclusivo al Señor. A ti se te compró, se te apartó, se te purificó. Por eso se te quitó toda la impureza, ¿sí? Pero se te puso en un lugar. ¿Sabes dónde estás? Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales para servir. ¿Sabes a quién? Para vivir. ¿Sabes por quién? ¿Y para quién? Para vivir para el Señor. Así hacían, lo vemos allá en el Antiguo Testamento. Entonces, presentarme al Señor quiere decir que me reconozco que soy enteramente suyo. Eso significa, me reconozco que soy enteramente suyo. Es pasar de mis manos a la de Él. Eso es una gran acción espiritual. Que nosotros entendamos que pasamos de nuestras manos. Mi vida no está en mis manos, sino estoy en las manos de Él. Y ya no más a mí mismo. Ya no estoy más para mí mismo, sino para la voluntad de Dios, para hacer y hacer cualquier cosa que Él quiera. Segunda de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dijo, cuando estaban terminando sus días, dijo el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La carrera, escribe, la carrera es la asignación que cada hijo de Dios tiene de parte de Dios. Por eso es importantísimo conocerla, para que ande en ella y cumpla el propósito del Padre. No hay nada más trágico que llegar al fin de la vida y encontrar que hemos estado en una senda equivocada. Tenemos solo una vida para vivir aquí en la tierra y podemos hacer lo que queramos con ella. Eso lo puede hacer, tú puedes hacer lo que quieras con ella. Pero si buscamos nuestro propio placer, nuestra vida jamás participará del diseño perfecto. Lo repito, si buscamos nuestro propio placer, nuestra vida jamás participará del diseño perfecto. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú puedes decir verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti, o todavía la negociamos. Todavía negociamos una parte sí, Señor, pero esta ya no me gustó tanto, esta no tanto. Esta sí, pero esta no. Entonces, estamos dispuestos, porque el que nuestra vida le pertenezca es estar dispuestos a que Dios haga todos los ajustes, todos los cambios necesarios en nuestra vida anástrofe. Y por supuesto, en el interior, pues Él está operando. Si nos rendimos, mira, rendirnos a Él es lo que más le conviene a nuestra alma, porque es lo que permite que nuestra alma sea invadida de Cristo. Es esa rendición tan útil, es lo que sana nuestra alma. Esa rendición es lo que a nuestra alma le trae paz, la verdadera paz. No hay más maravilloso y más precioso que reconocer que le pertenecemos al Señor y que no somos nuestros. Cuando esto está establecido en nuestra vida, dejamos de anhelar hacer nuestra propia vida, que es donde vivimos esa vida común, esa vida humana, terrenal, y anhelamos su voluntad, pues le pertenecemos. ¡Qué maravilloso! Cuando dejamos de anhelar nuestra propia vida y anhelamos su voluntad, ¿por qué anhelamos su voluntad? Porque entendemos que le pertenecemos. Entonces es donde vivimos en las obras que de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Y esas obras, escucha, son el terreno en donde se manifiesta todo esto glorioso de lo que hoy hablamos. Mira, lo que hoy hablamos, toda esta gloria. Por eso dije, le decía yo a una persona, estoy tratando, y yo le pido al Señor que me ayude a hacerlo de la manera más práctica. Es que esta vida poderosa de Cristo en nosotros y toda esta gloria de la que hablamos y de la que escuchamos es súper práctica, pero no opera en la voluntad del hombre. Esta gloria opera en la voluntad de Dios. Dios no hace nada fuera de su voluntad. Entonces, cuando tú y yo, como hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo cuando estaba terminando su vida, he terminado la carrera, lo que está diciendo es, wow, ¿saben qué fue lo que hice en mi vida? Dejé yo de caminar mi carrera y mi camino, y yo me alineé a la voluntad de Dios y caminé la carrera que Él me puso por delante. Por supuesto que si una persona camina la carrera que Dios le pone por delante, lo que va a ver es que toda esta gloria de esta realidad se manifiesta. Se manifiesta. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía. Por eso yo decía hace un rato, cuando leí lo del apóstol Pablo y su carrera que había terminado, es que tú y yo y todos los hijos de Dios, por eso es importantísimo que conozcamos nuestra asignación, que nos rindamos a Él, porque en esa rendición nosotros vamos a poder, primero, cuando nos rendimos, conoceremos su asignación, entonces podremos caminar en ella, y al caminar en esa asignación, todo esto glorioso se manifiesta sin problema. ¿Por qué digo sin problema? Porque no es producido por nosotros, es producido por la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no nos esforzaremos por hacer nada para Dios, sino es Dios mismo operando a través de nosotros. Por eso, aquí viene algo importante, una palabrita que yo hablé hace tiempo, pero no la voy a poder tocar en profundidad, pero ya la prediqué. Nosotros por eso no somos siervos de Dios. La palabra que el apóstol Pablo usaba era somos esclavos. ¿Por qué esclavo? Porque nosotros ya no tenemos nuestra propia voluntad. Un siervo sí puede decidir si le sirve a alguien o no le sirve. Si el patrón no lo trata bien, el siervo puede renunciar. El siervo puede buscar, de hecho, a otro patrón. Pero el apóstol nunca usó la palabra siervo. El apóstol usó la palabra doulos, que es esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene opción. El esclavo tiene una voluntad, pero no es la de él. Es la voluntad de su Señor. Y él vive por esa y para esa voluntad. Y el apóstol por eso se consideraba doulos de Cristo o esclavos de Cristo.
Sí, somos hijos, pero el apóstol Pablo decía, eso es lo que dije yo cuando enseñé eso. De hoy nos encanta decir que somos hijos, y lo somos, por supuesto, pero ¿cómo manejamos? ¿Cómo manejamos cuando Pablo se presentaba no como hijo de Dios, sino como doulos de Cristo? Pablo, esclavo de Jesucristo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque claro, ser hijo de Dios forma parte de la filiación, pero ser doulos, eso tiene que ver con la asignación y tiene que ver, iba a decir tiene que ver con la asignación y tiene que ver con ahorita lo recuerdo, pero tiene que ver con mi asignación en el propósito del Padre. Dice Fabriani, esclavo mientras somos jóvenes o niños. El apóstol ya era apóstol y se decía esclavo de Jesucristo. Le tenemos miedo a esa palabra, esclavos. Pero un esclavo, él lo está diciendo porque está diciendo, mi vida no me pertenece, es la de él. Yo no hago mi voluntad, sino la de él. Yo no camino hacia donde yo quiero, sino él es. Le pertenezco totalmente a él. ¡Wow! Segunda de Corintios 5:15 dice el apóstol, con esto termino, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ya vieron? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo repito, segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Wow! ¿Somos esclavos por amor? Claro, somos sus hijos, pero en relación a nuestra asignación y al propósito del Padre, que tengo otra palabrita, pero se me fue, somos esclavos de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! No nos pertenecemos. Así es, cuando entendemos que ser hijos, dice Víctor, es dar honra al Padre y ello conlleva sujetarse a Él. Así es. Esclavos con sentido de, algo más dice ahí Mirna, no lo alcanzo a ver, con sentido de pertenencia. Amén. ¿Verdad que está padre? Es que no va peleada una cosa con la otra. Somos hijos y somos doulos. Bueno, o más bien, no todos. Todos somos hijos, esa es la filiación, pero no todos. No todos pueden decir, soy esclavo de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo. Porque eso ya tiene que ver con una rendición, ¿verdad? Tiene que ver con un sentido de pertenencia. Maravilloso es el Señor. Bueno, familia, saber, considerarse y presentarse, o sea, rendirse, fundamental. Que eso el Padre nos lo revele y que nosotros podamos verlo claramente para poder manifestar toda esta gloria maravillosa en Cristo Jesús. Amén. Se les ama, familia. Me pasé de tiempo. Espero que no los haya cansado. Creo que era necesario. Creo que así es. Un esclavo se rinde, acepta la voluntad de su Señor. Así es. Y el apóstol Pablo se consideraba así. Eso es interesante, ¿no? El apóstol de la gracia se presentaba y decía, Pablo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. ¡Wow! Siervo. Así puso la versión 60, pero hubiera puesto esclavo. Esa es la palabra correcta. Así es. Cuídense, familia.